Soy la primera en despertarme. Siempre ha sido así. Paso unos minutos acostada, con los ojos abiertos, mirando el techo. Afuera, el murmullo sordo de la ciudad se filtra a través de la ventana. Alguien cierra apresuradamente una puerta. Los frenos del autobús chirrían en la calle de abajo. Una mañana como cualquier otra. Pero algo en ella no está bien. Me deslizo fuera de la cama y, sin encender la luz, voy a la cocina. El café ya está listo. La cafetera tiene el temporizador programado a la misma hora de siempre. Es curioso, pero su aroma ya no me produce alegría ni la expectativa de un buen día. Solo es un olor. Solo es rutina. Tomo el teléfono y empiezo a deslizar el dedo por las noticias. En automático. Lo mismo de siempre. Otro escándalo político, comentarios llenos de indignación, promesas en las que ya nadie cree. Alejo entra en la cocina en silencio como siempre. Su aspecto, todavía un poco desordenado por el sueño, solía parecerme encantador. Ahora es solo parte del fondo. Toma una taza y da un sorbo. Ni siquiera me mira. ¿Algo nuevo? Pregunta, echando un vistazo rápido a mi teléfono. Bajo la mirada a la pantalla. Nada nuevo. Los políticos mienten, la gente se indigna en los comentarios, el clima vuelve a cambiar. Él asiente y se sumerge en su propio teléfono. Ajá. Lo miro por un momento. Más tiempo del necesario. Hace un año habríamos hablado de otra cosa. Tal vez le habría contado que tuve un sueño extraño y él habría bromeado, diciendo que fue culpa de mi costumbre de tomar café tarde en la noche. Quizás recordaríamos lo gracioso que fue ayer en el supermercado cuando alguien hizo un escándalo por un descuento en el queso. Pero ahora, quiero preguntarle, ¿acaso me notas? Pero guardo silencio. Miro el coche en el patio. Ayer empezó a fallar en los semáforos y hoy hay que llevarlo al taller. Voy a llevar el coche, digo dejando la taza en el fregadero. Bien, responde sin apartar la vista de la pantalla. Ahí trabaja Sebastián, un viejo amigo de Alejo. Lo conozco desde hace años, pero no demasiado bien. Hola, Rosa. Levanto la vista del teléfono. Sebastián está de pie, vestido con su mono de trabajo, limpiándose las manos con un trapo. Hola, respondo. Su voz suena casual, pero en su mirada hay algo atento. Alejo dijo que vendrías, añade, pero pensé que vendrían juntos. Tiene trabajo, como siempre. Sebastián sonríe de lado y asiente. Bueno, el trabajo es conveniente, una buena excusa si no quieres lidiar con algo más. Lo miro con más atención. ¿Y tú qué? ¿Eres un experto en personas? Él vuelve a sonreír, pero ahora de una forma más suave. Trabajo con clientes desde hace 20 años. Puedo ver lo que realmente quieren, incluso cuando ellos mismos no lo saben. Sus palabras suenan como si llevaran algo más que una simple respuesta a mi pregunta. Por un momento, mi mirada se detiene en sus manos, bronceadas, con la piel un poco áspera, las manchas de grasa apenas lavadas en sus dedos. ¿Y qué ves ahora? Pregunto, levantando la vista. No responde de inmediato. Veo que estás cansada de esperar a que alguien te note. Suelto un suspiro tenso y aparto la mirada. ¿No es así? ¿No? Su voz suena tranquila, sin presionar, como si solo estuviera afirmando un hecho. Estoy a punto de cambiar de tema, pero él regresa a lo importante. ¿Dejas el coche? Sí, algo no está bien. Se apaga en los semáforos. Lo revisaré. En unas 2 horas estará listo. Asiento y doy un paso atrás, como si quisiera terminar la conversación cuanto antes. Iré a esperar en algún lugar mientras tanto. ¿La cafetería de enfrente? Tal vez. ¿Tienen un buen té? Dice girándose hacia el elevador de autos. Me sorprendo pensando que quiero decir algo más, continuar la conversación, pero ya es tarde. Sebastián ya no me mira. Está trabajando, pero por alguna razón me queda la extraña sensación de que esta conversación aún no ha terminado. La lluvia comenzó de repente. Al abrir la puerta del taller, vi cómo las grandes gotas golpeaban el asfalto, dejando manchas oscuras. En cuestión de segundos, se convirtieron en un aguacero. No tenía sentido ir lejos. Crucé la calle corriendo hasta una pequeña cafetería. El lugar era cálido y acogedor. El aroma a café recién molido flotaba en el aire. Las mesas de madera brillaban bajo la luz tenue y amarilla.
Me quité la chaqueta, pasé una mano por mi cabello húmedo y busqué una mesa vacía. Y justo en ese momento, la puerta se abrió. Giré la cabeza y vi a Sebastián. Su chaqueta estaba salpicada de gotas de lluvia, el cabello un poco despeinado. Se notaba que había venido deprisa, pero su expresión era tranquila. «Eres rápida», comentó. Dejé la puerta abierta para que entrara la lluvia. Respondí con ironía. Fue a la barra, pidió su café y luego me miró con una pregunta muda. ¿Té o café? Café. Negro. ¿Sin azúcar? Levanté la mirada, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Él sonrió levemente. Intuición. Tomó su taza, yo la mía y nos sentamos junto a la ventana. Parece que lloverá por un buen rato, dijo observando las gotas deslizarse por el cristal. Asentí, calentando mis manos con la taza. De repente, él preguntó, ¿Alejo sabe que te gusta el café negro? Parpadeé, desconcertada. ¿Qué? Solo tengo curiosidad. Claro, por supuesto que lo sabe, respondí sin pensar. ¿Y cuándo fue la última vez que lo pidió para ti? Abrí la boca para responder, pero me di cuenta de que no podía recordar. Las imágenes de nuestras rutinas matutinas pasaron por mi mente. Yo preparando el café, él tomando su taza sin siquiera preguntar qué quería yo. ¿Cuándo fue la última vez que él me llevó un café? Sebastián no dijo nada más. No insistió. No esperaba una respuesta inmediata. Bebí un sorbo. No importa, susurré. Él inclinó ligeramente la cabeza. Está bien. Y no dijo nada más. Miré la superficie oscura de mi café. Tenía un sabor más amargo de lo habitual. Pero no era culpa del café. Volví a casa cuando la ciudad ya estaba sumida en el anochecer. La lluvia había cesado, pero el pavimento seguía húmedo, reflejando los faros rojos de los coches. El aire estaba cargado de humedad y cansancio, como si la ciudad misma exhalara después de un largo día. Mi coche estaba estacionado frente al edificio, seco, reparado, como nuevo. Sebastián lo había devuelto a tiempo, me explicó rápidamente qué le había sucedido y me dio algunas recomendaciones. Hablamos de detalles técnicos, pero incluso en esa conversación quedó algo sin decir. Le di las gracias, aunque quería decir algo más. Él solo asintió y volvió al taller. Yo me quedé de pie junto al coche, observando cómo se alejaba. Ahora, al entrar en mi apartamento, sentía que llevaba conmigo algo pesado. Pensamientos que intentaba organizar, pero que se mezclaban, se enredaban, creando la sensación de que estaba al borde de algo desconocido. Cuando entré en la cocina, Alejo ya estaba preparando la cena. El aroma de verduras salteadas y especias flotaba en el aire bajo la cálida luz de la lámpara. Antes, este momento, cuando volvía a casa y él cocinaba, solía parecerme reconfortante. Ahora, simplemente era. «¿Estás callada hoy?», comentó sin apartar la vista del cuchillo. «Solo estoy pensando». «¿En qué?». Su voz era neutral, como si preguntara por costumbre, sin verdadero interés. Dejé mi bolso en la silla y lo miré. ¿Qué debía decirle? ¿Que tomé café con su amigo y me di cuenta de que no recordaba la última vez que él había pedido uno para mí? ¿Que con una sola pregunta Sebastián logró afectarme más que todas nuestras conversaciones matutinas del último año? ¿Que ya no estaba segura de querer sentarme en esta mesa y fingir que nada había cambiado? Busqué las palabras, pero no lograban formarse en la frase correcta. «En nosotros», dije finalmente. Alejo se detuvo por un instante. Su mano con el cuchillo quedó suspendida sobre la tabla de cortar. Pero solo por un segundo. No levantó la cabeza, no preguntó. «¿Qué quieres decir?», o «¿por qué piensas en eso?». Solo asintió. «Ajá». Y siguió cortando las verduras. Esperé. Esperé que preguntara algo más, que intentara entender, que se interesara. Pero no lo hizo. Simplemente preparó la cena. Y, por alguna razón, eso fue lo peor. Al día siguiente, decidí ir de compras. La nevera aún tenía suficiente comida, pero necesitaba salir del apartamento. Distraerme. Hacer algo mecánico, simple. El supermercado estaba casi vacío. Caminé entre los pasillos, tomé algunas cosas de siempre, pero por alguna razón me detuve más de lo necesario en la sección de verduras. Los tomates parecían perfectos, redondos, brillantes, de un rojo intenso, pero sabía que su sabor, probablemente, sería aguado.
Extendí la mano para tomar uno cuando escuché una voz familiar. No cojas esos, siempre son insípidos. Me giré bruscamente. Sebastián estaba a mi lado, sosteniendo un cartón de leche y una barra de chocolate. Vaya, ¿también eres experto en tomates? Sonrió. Soy experto en algo más. Después de los 40, es importante encontrar placer en los pequeños detalles. Observé sus compras con escepticismo. ¿Y la leche con chocolate es tu fuente de felicidad? Hoy sí. ¿Y tú? Solo estoy comprando lo necesario. ¿Solo comprando? Su tono sonó como si no creyera del todo en mi respuesta. Le sostuve la mirada. Se veía diferente, sin el mono de trabajo, sin el olor a grasa y metal, solo con una camiseta oscura y unos vaqueros, y eso me pareció extraño. Era el mismo, pero al mismo tiempo no lo era. ¿Y tú qué haces aquí? Comprando la cena. Cuando cocinas solo no es tan complicado. Su voz no sonaba triste ni resignada, solo era un hecho. ¿Y te sientes bien estando solo? Me miró con más atención. Sí, ¿por qué no? Abrí la boca para responder, pero no supe qué decir. Pensé en la cena de anoche, en cómo Alejo simplemente asintió cuando le dije que pensaba en nosotros, en el silencio que se había vuelto normal, pero que no por eso era menos pesado. Sebastián esperó en silencio. Respiré hondo y tomé el primer tomate que tenía delante. Me tengo que ir. De acuerdo, pero no digas que no te advertí. Pasé junto a él, sintiendo su mirada en mi espalda. Y lo más extraño fue que una parte de mí quería darse la vuelta. Salí del supermercado y vi que la lluvia empezaba de nuevo. El cielo se había oscurecido y el aire estaba pesado, como si presagiara una tormenta de verdad. Miré mi teléfono. El taxi llegaría en 15 minutos. Por alguna razón, la idea de esperar me agotó aún más. Te llevo. Me giré. Sebastián estaba de pie junto a la entrada, con sus bolsas de compras en la mano. No parecían pesadas. No hace falta, ya pedí un coche. Cancélalo. Lo dijo con tanta tranquilidad que no encontré un argumento en contra. Y lo cancelé. Su coche estaba aparcado cerca. Sabía que conducía un sedán viejo, pero bien cuidado. Dentro olía a cuero, café y algo cálido, familiar. Me abroché el cinturón y él encendió el motor en silencio. Hace mucho que no te veía sin el mono de trabajo, comenté, tratando de romper la tensión. Él sonrió apenas. ¿No te acostumbras? No, es un poco extraño. Miré por la ventana. La lluvia convertía las luces de la ciudad en manchas borrosas, y por alguna razón eso me hizo sentir inesperadamente tranquila. Conducimos en silencio, pero no era un silencio incómodo, era necesario. Sentí como algo dentro de mí se iba acomodando, como si este día, con su encuentro inesperado, su conversación, la lluvia, me estuviera obligando a ver las cosas de otra manera. Cuando el coche se detuvo frente a mi edificio, no bajé de inmediato. Apoyé las manos sobre mis rodillas y cerré los ojos un momento. Gracias, dije en voz baja. Siempre que quieras. Lo miré. Su expresión era serena, sin presiones, sin expectativas. Pero yo sabía lo que quería decir. Y lo más importante, sabía que yo también lo sentía. Cuando estaba frente a la puerta de mi edificio, con la llave en la cerradura, algo dentro de mí me impidió girarla. Me detuve. Respiré el aire húmedo de la noche y miré hacia otro lado. La calle estaba casi vacía. La ciudad se iba apagando, unas pocas ventanas aún iluminadas, los letreros de neón parpadeando en la distancia. Pensé que entraría a casa. Pero caminé en la dirección opuesta. Mis pasos me llevaron hasta el taller. Estaba en silencio. La puerta no estaba cerrada con llave, lo que significaba que Sebastián seguía adentro. Me detuve un segundo, preguntándome si debía entrar. Ya era tarde, pero abrí la puerta. El lugar olía a metal y aceite. Solo había una luz encendida sobre la mesa de trabajo. Sebastián estaba sentado en un banco, con una taza de té en la mano. Levantó la cabeza y me vio. No se sorprendió. No preguntó. ¿Qué haces aquí? Solo me miró. ¿Té? Preguntó al fin. Asentí, aunque esto no tenía nada que ver con el té. Se levantó, sirvió una taza y la puso frente a mí.
La tomé entre mis manos, sintiendo el calor a través de la cerámica. Quería decir muchas cosas, que no sabía por qué había venido, que desde aquella noche no dejaba de pensar en él, que sentía como algo cambiaba dentro de mí y que eso me asustaba. Pero solo dije, no sé qué estoy haciendo. Yo tampoco, respondió con calma. No intentó convencerme de nada, ni se acercó más, ni dijo las palabras correctas. Solo estaba allí. Bajé la mirada a sus manos. Eran fuertes, un poco ásperas, diferentes a las de Alejo. Ese simple pensamiento hizo que un calor desconocido recorriera mi cuerpo. Esto está mal, ¿verdad? Susurré sin mirarlo. Se tomó su tiempo antes de contestar. Quizás. El silencio que nos envolvía era una especie de acuerdo tácito. Ninguno de los dos se movió, pero si uno de nosotros daba el siguiente paso, ya no habría vuelta atrás. Él esperó. Yo fui la primera en moverme. Le toqué la mano. No se apartó. Y supe que hacía mucho tiempo que había cruzado la línea. Desperté por la mañana en mi cama. La habitación estaba llena de la luz grisácea del amanecer. Alejo dormía a mi lado. Su respiración era tranquila, constante. Permanecí acostada, mirando el techo, tratando de aferrarme a la realidad. Mi cuerpo aún recordaba el calor de otra habitación. Recordaba el momento en que me permití dejar de pensar. Cerré los ojos, pero no sirvió de nada. Cuando volví a casa tarde en la noche, mis pasos se sentían mecánicos. En mi cabeza, una voz repetía, «Esto no pasó. No eres tú. Mañana será como siempre». Pero ahora era de mañana. Estaba en mi cama, junto a la persona con la que compartía mi vida, mi hogar, mis costumbres. Y pensaba en alguien más. Me giré ligeramente. Alejo seguía dormido. Era el mismo de siempre. Parte de mí deseaba que despertara y me mirara como lo había hecho Sebastián. Lento, atento, como si yo fuera algo más que una parte del paisaje habitual. Pero sabía que eso no iba a pasar. Con cuidado, me deslicé fuera de la cama y fui a la cocina. Preparé una taza de café. Negro, sin azúcar. Tomé el primer sorbo y entendí que ese sabor significaba algo completamente diferente ahora, y que esa sensación no iba a desaparecer. Sabía que este momento llegaría. Lo sentí ayer, cuando miré a Alejo después de aquella noche y vi en él no solo a mi pareja, sino a alguien con quien ya no compartía una vida. Lo noté en su silencio durante la cena, en la forma en que me observó cuando le dije que pensaba en nosotros. No podía seguir viviendo en esta caída lenta. Y ahora estaba sucediendo. Estaba en la cocina, sosteniendo mi taza de café. Alejo estaba sentado en la mesa, desplazándose por su teléfono. Sentí su mirada antes de que levantara la cabeza. ¿Qué te pasa? Su voz era tranquila, incluso algo distante, pero había una tensión en ella. Apreté los dedos alrededor de la taza. ¿Qué quieres decir? Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Has cambiado. Sabía que lo había notado. Sabía que había sentido cómo me alejaba. Cómo nuestras conversaciones se volvían más cortas. Cómo mis miradas ya no se detenían en él. Cómo entre nosotros había aparecido algo que antes no existía. Pero no esperaba que lo dijera en voz alta. Bebí un sorbo de café, dándome un momento para encontrar una respuesta. Pero no la había. ¿Alguna vez has tenido miedo de que nos hayamos vuelto extraños? Pregunté en su lugar. Frunció ligeramente el ceño, como si no comprendiera de inmediato la pregunta. ¿Por qué lo preguntas? Lo miré. Antes, en una situación así, habría intentado explicarme, hablar más, buscar las palabras correctas, intentar llegar a él. Pero esta vez solo esperé. Sus cejas se juntaron levemente. Bajó la mirada por un segundo, como si estuviera eligiendo sus pensamientos. ¿Estás diciendo que ya somos extraños? Apreté los labios. ¿Tú no lo sientes? No respondió enseguida. Sus ojos se quedaron fijos en mí por más tiempo del habitual. Vi en él la necesidad de rechazar la conversación, de encogerse de hombros y decir algo como, «No exageres. Estamos bien». Pero no lo hizo. No dijo nada. Y eso fue suficiente. Dejé lentamente la taza en el fregadero y salí de la cocina. No me detuvo. Y tal vez ese era nuestro mayor problema. Estaba sentada en el sofá, sosteniendo el teléfono en mis manos. La pantalla brillaba con un mensaje corto. Te espero.
2 palabras que pesaban demasiado, como si alguien las hubiera colocado sobre mis hombros, obligándome a sentir cada gramo de su significado. Podría no responder. Simplemente dejar el teléfono boca abajo, silenciarlo y decirme a mí misma que nada de esto había pasado. Que todo era un error, un impulso, algo que debía ser olvidado. Pero el problema era que no había sido un error. No podía decir que me arrepentía. No podía decir que no lo había querido. Miré el mensaje, como si en él pudiera encontrar la respuesta a la pregunta que me había atormentado todo el día. ¿Y ahora qué? Sebastián no me presionaba. No pedía nada. Solo esperaba. Pasé el dedo por la pantalla, activando el teclado. Escribí unas palabras y las borré. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teléfono. El apartamento estaba en silencio. Alejo estaba en la otra habitación, viendo algo en su portátil. Podía oír cómo de vez en cuando tecleaba, cómo sorbía su té, cómo movía la silla. Antes, esos sonidos me resultaban reconfortantes. Eran un símbolo de estabilidad. Ahora solo me recordaban el muro invisible que se había levantado entre nosotros. Cerré los ojos. Podría simplemente levantarme y salir. Bajar las escaleras, subir a un coche y dirigirme a donde me esperaban. Pero la verdadera pregunta no era si debía irme. Era si estaba lista para cruzar el último límite. Miré el teléfono una vez más. No estoy lista. Presioné enviar. 1 segundo, 2. Sebastián leyó el mensaje. No hubo respuesta. Esperé. No sabía exactamente qué esperaba. Que me dijera que lo entendía. Que me diera tiempo. Pero no dijo nada. Dejé el teléfono en mi regazo, apoyé la cabeza en el respaldo del sofá y cerré los ojos. Sabía que tenía que respirar hondo. Sabía que debía recomponerme. Pero por dentro, solo sentía vacío. Quise llamarlo, decirle algo, explicarle, aunque ni yo misma supiera qué. Pero no lo hice. Sabía que este momento llegaría, que tarde o temprano tomaría una decisión, que ya no podría seguir en esta incertidumbre, pero no hoy. Intenté vivir como si nada hubiera pasado. Durante semanas me desperté junto a Alejo, preparé café, fui al trabajo, regresé a casa, respondí a sus preguntas con frases cortas. Hice todo como siempre, esperando que eso me devolviera la sensación de estabilidad. Pero no volvió. Lo noté en el hecho de que él preguntaba menos cosas, en que nuestras conversaciones se habían reducido a intercambiar información básica. Dejé las llaves en la entrada. Mañana tengo una reunión temprano. ¿Necesitas algo del supermercado? Ya no preguntaba qué pensaba, y yo ya no preguntaba qué sentía él. El silencio entre nosotros crecía, y ambos fingíamos que no lo notábamos, pero yo lo notaba. Lo sentía en cada movimiento, en cada mirada que ya no existía. Intenté vivir como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. A Sebastián lo vi pocas veces. No volvió a escribirme. No me preguntó si había cambiado de opinión. Quería pensar que lo había entendido, que no estaba molesto, que no se sentía herido, que simplemente aceptó mi decisión. Pero una parte de mí sabía que, en realidad, solo había aceptado lo inevitable. Un día, salí del trabajo y, en lugar de regresar a casa, conduje hasta el taller. No lo había planeado. Simplemente me encontré al volante, incapaz de ir en otra dirección. El taller estaba abierto, aunque ya comenzaba a oscurecer. Lo vi antes de entrar. Estaba de pie junto a un banco de trabajo, subiendo las mangas de su camiseta, hablando con alguien. Me detuve en la entrada, respiré hondo y finalmente crucé la puerta. Me vio casi al instante. Su mirada se detuvo en mí. No se sorprendió, no sonrió, no hizo ningún movimiento innecesario. ¿Ya decidiste?, preguntó simplemente. Lo miré, sus manos, que aún recordaba. Sus ojos, que no exigían nada, solo esperaban. Sabía que no iba a hacerme más preguntas, que esta vez la decisión era mía, que no podía volver a apartar la vista. Asentí. Sí. Él guardó silencio unos segundos, dándome el último espacio para cambiar de opinión, pero no lo hice. Esta vez era definitivo. A la mañana siguiente, empaqué mi maleta en silencio. Nunca imaginé que nuestra despedida sería así. Había pensado en todos los escenarios posibles. Que él gritaría, exigiría explicaciones, preguntaría cuándo había empezado todo, quién tenía la culpa, que diría algo que me haría dudar, que haría que mi determinación flaqueara.
que me obligaría a quedarme. Pero ahora, de pie en la puerta de nuestro apartamento con la maleta en la mano, entendí que nada de eso iba a pasar. Alejo estaba sentado en el sofá. El televisor estaba encendido, pero no lo miraba. Su teléfono estaba sobre la mesa, la pantalla apagada. No era la postura relajada de alguien que simplemente pasa el rato en casa. Era tensión contenida, silenciada hasta el punto de parecer calma. Él lo sabía. Los dos lo sabíamos. Así que realmente te vas, dijo después de una larga pausa. No era una pregunta, era una afirmación. Sí. Esperé su reacción, pero no hizo ningún movimiento brusco. No se levantó. No intentó detenerme. ¿Es definitivo? Su voz sonaba casi tranquila, pero vi cómo apretó la mandíbula. Sí, respondí. Asintió echándose hacia atrás en el sofá, mirando un punto indefinido en la pared. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en esto? Pasé la lengua por mis labios secos. Mucho tiempo. Curvó los labios en algo parecido a una sonrisa. Y ni siquiera me lo dijiste. Apreté el asa de la maleta. No sabía cómo. ¿No sabías o no querías? Guardé silencio, pero él ya conocía la respuesta. ¿Es por alguien más? La pregunta que había estado en el aire desde el principio. La pregunta que tarde o temprano tenía que hacer. Volví a quedarme en silencio. Entiendo, dijo con voz neutra. Pero no se trata de él, añadí. Rió de forma breve y amarga. Entonces, ¿de qué se trata? De nosotros. Levantó la mirada hacia mí. Por primera vez en toda la conversación, sus ojos no estaban vacíos. Había algo más ahí. ¿Frustración? ¿Rabia? ¿Dolor? Hace tiempo que ya no hay un nosotros, ¿verdad? Quise decirle que sí lo hubo, que podríamos haberlo arreglado, que lo intenté, que si tan solo me hubiera mirado y preguntado, ¿qué te pasa? Si alguna vez se hubiera interesado no en lo que quería comprar en el supermercado, sino en lo que pensaba, lo que sentía, en cómo me dormía por las noches. Pero ninguna de esas palabras tenía sentido ahora. Los dos sabíamos que permitimos que esto sucediera. Simplemente dejamos pasar el momento en el que aún podíamos arreglarlo. Susurré. Él presionó los labios, inclinándose hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, entrelazando los dedos. Aún así, esperaba que no te fueras. Y yo esperaba que me detuvieras. Esbozó una sonrisa vacía, sin emoción. Y sin embargo, aquí estamos. Asentí. ¿Te arrepientes? Respiré hondo. Me arrepiento de que haya terminado así. Pero no me arrepiento de irme. No dijo nada. ¿Y ahora qué? Preguntó tras unos segundos. No lo sé. ¿Vale la pena? No respondí de inmediato. No porque dudara, sino porque sabía que la pregunta no era si él valía la pena. Era si yo valía algo más que vivir en el silencio de alguien más. No puedo quedarme más, dije simplemente. Vi cómo apretó los puños, como si esa fuera la única manera de mantener el control. Bien, no supe qué significaba ese bien. ¿Bien que me iba? ¿Bien que no iba a detenerme? ¿Bien que todo había terminado? No pregunté. Tomé mi maleta, abrí la puerta. Adiós, Alejo. No respondió de inmediato. Cuando ya estaba cruzando el umbral, escuché su voz. No estoy seguro de que estés tomando la decisión correcta. Me detuve por un instante. Yo tampoco. Cerré la puerta tras de mí, y por primera vez en mucho tiempo sentí que había hecho una elección. La lluvia caía débilmente cuando salí del edificio, pero apenas la sentía. Caminé despacio, sin mirar a los lados, como si temiera encontrarme con alguien conocido que preguntara, ¿te vas? O peor aún, ¿vas a volver? No tenía respuestas para ninguna de esas preguntas. Sebastián estaba esperándome junto al coche. Estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, apoyado contra la carrocería, simplemente observándome. No me había escrito antes, no me había preguntado cuándo saldría, no me había llamado. Solo estaba allí. Tuve la sensación de que había estado esperándome desde siempre, de que sabía que saldría antes de que yo misma tomara la decisión. Me detuve a pocos pasos de él. Nos miramos. ¿Es definitivo? Preguntó en voz baja. Asentí. Sí.
No se sorprendió. ¿Te detuvo? Number. ¿Querías que lo hiciera? Pensé en ello. Quería que Alejo diera un paso, que me pidiera que me quedara, que me hiciera creer que aún había algo por salvar. Tal vez en otro momento sí, tal vez durante mucho tiempo sí. Pero ahora, no, respondí con certeza. Sebastián me miró con atención. ¿Cómo te sientes? Encogí los hombros. No tenía palabras exactas para describirlo. Vacía. Y al mismo tiempo, ligera. Él asintió con suavidad, como si lo entendiera. Es como si algo dentro de ti se hubiera roto, pero el espacio que dejó aún duele, dijo. Lo miré sorprendida. ¿Tú has sentido eso antes? Él apartó la mirada, fijándola en algún punto en la distancia, en la lluvia, en las luces difusas de la ciudad. ¿Sí? No le pregunté cuándo ni con quién. Sentí que, si lo hacía, rompería algo en esta conversación, algo que la hacía real. ¿Estás segura de tu decisión? Respiré hondo, mirando el suelo. Sabía que no había marcha atrás. Sabía que no tenía a dónde regresar. Pero sobre todo, sabía que ya no quería estar en un lugar donde no me veían. Levanté la cabeza y lo miré. Sí. Sebastián asintió, esta vez con más lentitud. Sube. Di un paso hacia la puerta del coche, pero me detuve con la mano en la manija. Sebastián se giró hacia mí. ¿Qué pasa? ¿Y si esto también está mal? Su mirada se posó en la mía durante más tiempo del necesario. ¿Tienes miedo? Solté una leve risa, amarga. Sí. Él pasó una mano por su nuca, suspiró y volvió a mirarme. Yo también. Permanecimos en silencio unos segundos, entonces dijo, pero no voy a dejar que enfrentes ese miedo sola. Mis dedos se apretaron alrededor de la manija. Abrí la puerta y me senté en el coche. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola.